Y comencemos la clase del día de hoy con el primer tema que será composición de transformaciones lineales. Bueno, para hacer la composición de dos o tres o más transformaciones lineales, ¿cierto? Entonces, definamos en principio dos, con esas es suficiente para el concepto, sean dos transformaciones lineales T1 y T2, ambas transformaciones lineales definidas como T1, una transformación que toma elementos en el espacio Rn y entrega elementos en el espacio Rm. T2, una transformación que toma elementos del espacio Rm y entrega elementos en el espacio Rp. Nótese que la coincidencia entre las imágenes de la transformación 1 y las preimágenes de la transformación 2 debe ser necesaria, es estricta esta coincidencia. Pues si estos dos espacios vectoriales no son el mismo, el de llegada de la transformación 1 y el de salida de la transformación 2, si no son el mismo, pues la composición no se puede dar, ¿cierto? En ambos casos, suponga que V, el vector, es un vector que inicialmente está en Rn. Por supuesto, la primera transformación que se hace es T1, así que desde ahí, desde el espacio vectorial Rn, tienen que tomarse los vectores de salida. Entonces, como es una composición de transformaciones y la transformación lineal es una función, ¿cierto? Entonces, diremos que la composición entre T1 y T2, vamos a llamarla simplemente T, sin subíndices, y usando la notación que recordarán se usa en cálculo diferencial, dice transformación 2 compuesta transformación 1 sobre el vector inicialmente dado que es B. Esta es una forma clásica en la que uno en cálculo diferencial, en primer corte, analizaba la composición entre dos funciones, ¿cierto? Para la variable X, nótese la equivalencia, ¿cierto? Esa es una forma de denotar la transformación lineal de una composición. La otra es, también clásica, transformación 2 sobre la transformación 1 que se da sobre el vector B, ¿cierto? Es lo mismo que cuando en cálculo hacíamos una función f evaluada en una función g y esta a su vez evaluada en una variable x. Esto también se vuelve a revisar en tercer corte de cálculo diferencial cuando uno estudia la derivada de una función compuesta, más conocida como regla de la cadena. Bueno, entonces aquí diagramáticamente, que siempre suele ser un complemento gráfico bastante interesante, ¿no? Bastante útil, dice que si de este espacio vectorial que llamémoslo es Rn, se está tomando un vector V y que debe someterse a dos transformaciones, entonces la primera transformación a la cual tiene que someterse será por acá, esta en donde caen los elementos en un espacio Rm dentro de un codominio, ¿cierto? O contradominio, que podemos representarlo aquí como una figurita un poquito más pequeña, ¿cierto? Porque es un subespacio de Rm y allí en este subespacio es donde caen los vectores imágenes que llamamos W. Luego, la transformación que toma elementos en este espacio y los convierte en elementos de este espacio, esta transformación es la que sería aquí T1. Asimismo, cuando ya uno efectuó esta transformación y se requiere efectuar una segunda transformación, entonces, en este caso, ahora lo que se hace es identificar o construir de nuevo un espacio de llegada, porque este espacio de llegada de la transformación 1 ahora se va a convertir en el espacio de salida de la segunda transformación.
Entonces identificamos este nuevo espacio de llegada y este espacio de llegada ahora em, tiene la característica de que es el espacio RP. Luego, este vector W ahora se convierte en el vector preimagen que va a generar una imagen en un nuevo subconjunto de RP al cual pues vamos a denominar como el que hospeda, ¿cierto? El que hospeda al vector definitivo. Este vector definitivo podemos llamarlo U. Podemos llamarlo simplemente U. Es decir, el que se obtiene, ahora sí, de la transformación número 2. Bueno, esta transformación 2, ¿cierto? Que se da en este espacio, que genera elementos en este espacio RP, técnicamente todo este diagrama lo que está simbolizando es una única transformación que estaría dándose sobre este vector B para finalmente entregar una imagen U mediante la transformación que hemos llamado P mayúscula. Entonces, normalmente, como ya hemos visto, estas transformaciones vienen dadas o están asociadas a matrices, ¿cierto? Pocas son las veces en las que eso no sucede. A1, suponga que es la matriz estándar asociada a T1 de la transformación lineal T1. Y A2 es la matriz estándar asociada a la transformación T2. Entonces, si se está planteando esta transformación T de B igual a la transformación de 2 por la transformación de 1 actuando sobre B, matricialmente uno lo podría plantear simplemente como la transformación de V igual al producto A2 A1 actuando sobre el vector B, nada más que un producto matricial. Así que en general, si uno tiene 3, 4 o más transformaciones lineales, la composición para el caso de n transformaciones lineales, ¿cierto? Para n transformaciones lineales, uno tiene que la enésima transformación actuará sobre la enésima menos 1 transformación, que a su vez actuará sobre la enésima menos 2, esta a su vez sobre la enésima menos 3, y así sucesivamente hasta que la transformación 2 actúe sobre la transformación 1 y esta, que es la primera, es la que actúa sobre el vector B. Entonces abrimos un paréntesis para esta transformación, un paréntesis para esta transformación, otro paréntesis para esta transformación y la última, con este último paréntesis, ¿cierto? Faltaban los puntos suspensivos, entonces iría en medio de estos dos, ¿cierto? Ahí iría la késima transformación, ¿cierto? Késima es cualquier número por aquí entre T2 y Tn-1. La enésima ya es la última y esto sería, de acuerdo a este, es un teorema, ¿cierto? Teorema de la enésima función compuesta para funciones o transformaciones lineales dadas por matrices. Dice entonces que equivale al planteamiento de la productoria matricial enésima matriz, enésima menos 1 matriz, etcétera. Segunda matriz o matriz estándar asociada a T2, matriz estándar asociada a T1 y esta será entonces la que actúe sobre el vector inicial o vector de entrada V. Por ejemplo, entonces, primer ejemplo para la clase del día de hoy, sean T1 una transformación lineal que actúa sobre un vector de 3 dimensiones, X, Y, Z, y produce como resultado 2x más y, 0, x más z. Como ven, esta transformación es una transformación T1 dada de R3 en R3. La segunda transformación
T2 toma un vector de entrada X, Y, Z y entrega o proporciona un vector de salida X menos Y, Z, y Y. Este también es una transformación que está tomando vectores en 3 dimensiones, y está entregando de nuevo otro vector también en 3 dimensiones. Entonces, pues claramente la transformación, ¿cierto? La transformación, hay dos tipos de transformaciones que vamos a plantear, ¿cierto? Por eso es que se escogió que todos los espacios fueran iguales. La primera pregunta, determine A para la matriz para la composición T2 compuesto T1. Y B, determine A para la matriz de transformación T1 compuesto T2. Bueno, entonces, no es lo mismo, claramente. Nosotros ya sabemos de primer corte que cuando se planteaba el producto matricial, que es justamente lo que vamos a hacer a continuación, pues ese producto matricial normalmente no conmuta. La única manera de que conmute es que A y la matriz por la que se está multiplicando sea su inversa. Así en ese orden, en este orden o en este orden, el producto siempre va a dar un mismo resultado que será la idéntica. Bueno, entonces, para la primera transformación, bueno, como ya hemos visto antes, a cada una de estas dos transformaciones hay que asignarle una matriz y la matriz, pues ya hemos aprendido que se identifica directamente de los elementos que están en cada combinación lineal correspondiente a cada entrada de la matriz de salida, ¿sí? Del vector de salida. Entonces, la matriz A1, ¿cierto? La vamos a componer, la vamos a construir con los coeficientes que acompañan a esta combinación lineal en la primera entrada del vector de salida en X. Todo esto es X. Bueno, pues aquí vemos un 2 en X acompañando a X, vemos un 1 acompañando a Y y no vemos Z, así que le asignamos un 0. Esta segunda entrada, ¿cierto? Pues tiene a todos sus elementos iguales a 0, entonces anulamos toda la fila. Y esta tercera entrada tiene solo al 0 en Y, ¿cierto? Tiene un 1 en X y tiene un 1 en Z. Listo, entonces la matriz 1. Asimismo, planteamos la matriz A2, tomando ahora como referencia las entradas que están en el vector de salida de la transformación 2. Entonces tenemos aquí un 1, tenemos un menos 1 y como no hay Z, asumimos que es 0. En la segunda fila, ¿cierto? Tenemos un 0 en X, un 0 en Y y un 1 en Z. Y en la tercera fila tenemos un 0 en X, un 1 en Y y un 0 en Z. Entonces, estas son las dos matrices que debemos componer de acuerdo a la teoría, ¿cierto? En cierto orden. Veamos que para responder la primera pregunta, tendríamos que plantear la matriz de transformación A como el producto A2 a 1. Multiplicar esta por esta en ese mismo orden. Vamos entonces aquí al aplicativo, ¿cierto? Al de siempre, calculadora de matrices, limpiamos, ingresamos en la matriz A las entradas. Bueno, miremos la teoría. ¿Cuál va primero? ¿Cierto? A2, A1. Esta es la que corresponde a 1 menos 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Entonces, estos van acá. 1 menos 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. En la segunda matriz van los otros, que como vimos acá son 2, 1, 0, 0, 0, 0 y 1, 0, 1. 2, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y la última fila 0, 1, 0, 1.
1, 0, 1. Multiplicamos. Entonces efectuamos ahí el producto y nos da la matriz de transformación 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Esta será entonces la matriz de transformación A para T2 compuesta T1 en ese orden. 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Qué significa eso? Significa que esa matriz de transformación lo que nos ha generado es lo siguiente, ¿cierto? Nos ha generado lo siguiente y es que la transformación T sobre un vector B, o sea, construida mediante la transformación T2 compuesta T1 actuando sobre ese vector B, ¿cierto? Da como resultado esta matriz operando sobre un vector de entrada B con coordenadas X, Y, Z, que la podríamos escribir como 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, que multiplica al vector de entradas X, Y, Z. Esto producirá como resultado, ¿cierto? 2 veces X, 2 veces X más una vez Y, coma, una vez X más 0 veces Y más una vez Z y 0 en todas, ¿cierto? Esta será la transformación que uno obtiene, ¿cierto? Nótese que escribí esto, esto y esto en lugar de vector columna como un vector en Rn para n igual a 3, vector tridimensional. Esto mismo hay que hacerlo entonces ahora, pero en el orden opuesto. Pues si ya tenemos que la transformación de T2 compuesto T1 viene dada por esta matriz, ahora lo que sigue es al contrario, ¿cierto? Plantear la matriz A1 por A2 con estas mismas dos cantidades que tenemos acá. Entonces, ¿cómo le hacemos si vamos directamente aquí al aplicativo? Entonces, intercambiamos, aquí donde está la flecha de intercambio, intercambiemos, listo, se le da clic, ya está, ahora sí, 210, 000, 100, 01, la primera matriz, 1 menos 10, 001, 010 en la segunda, y se multiplica. Observen que no da lo mismo. Ahora nos dio 2 menos 21, 000 y 100. Vamos acá y escribimos lo que nos dio. El producto matricial dio 2 menos 2, 1, fila de ceros y 1, 0, 0. Claramente no es lo mismo, como pueden observar. Luego, la transformación que se da sobre un vector B descrita mediante la composición T1 y T2, ¿cierto? El orden contrario, pues no es más sino multiplicar esa matriz que acabó de darnos 2 menos 2, 1, 0, 0, 0 y 1, 0, 0 por el mismo vector de salida que es el que originalmente tiene cualesquiera componentes X, Y, Z. Entonces esto produce, bueno, primera componente, 2X menos 2Y más Z. 2X menos 2Y más Z. Segunda componente, todas valen 0, entonces 0. Tercera componente, tiene 1x y las otras dos se anulan. 1x. Listo. Esta es la transformación que se obtiene mediante esta composición. Bueno, como ven, es un concepto bastante sencillo, también bastante simple, pero importante para el caso de la composición de transformaciones. Eso está en otro video que ya les había grabado previamente en las aplicaciones de las transformaciones lineales, particularmente para movimientos de figuras en el espacio, ¿no? No es lo mismo tener una figura, eh, ¿cierto? Que originalmente esté ubicada de esta manera, ¿cierto? Someterla a una rotación en X, en Z, y luego una rotación en X, ¿cierto? No es lo mismo que si primero se somete a la rotación en X y luego a la rotación en Z. Bueno, que claro que la lectura es el contrario, ¿no? Porque
esta es de acá, esta es la primera que se efectúa y luego esta. O sea, se lee esa hacia allá. Primero transformación en X y luego la transformación en Z. En ese video, entonces, hay una situación, también una figurita parecida a esta, ¿cierto? En donde se dan dos transformaciones, primero en un orden y luego en el otro, para demostrar que la forma final, cómo queda ubicada esa figura tridimensional después de someterse a esas dos transformaciones en esos dos órdenes, demuestran que efectivamente es distinta. Segundo tema para el día de hoy, la inversa. Transformación lineal inversa. Bueno, pues así como existe una composición de transformaciones, también existe una matriz inversa que resuelve una transformación. Entonces, si tenemos que una transformación T1 que va de Rn a Rn y tenemos una transformación T2 que va de Rn a Rn, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, en el mismo espacio todo, y ambas son transformaciones lineales tales que para todo vector que pertenezca, por supuesto, al de acá, Rn, existen, símbolo de existencia, existen la transformación 2 compuesta transformación 1 actuando sobre B, vamos a llamar a esta transformación B1, y, y la transformación contraria, fue la que hicimos, transformación 1 compuesta transformación 2 sobre B, y vamos a llamarla vector 2. Entonces, con símbolo, ¿cierto? Entonces, la transformación 2 recibe el nombre de transformación lineal inversa. Ya saben, es ahí, es transformación lineal inversa de la transformación T1. Por lo tanto, aquí se deduce, esto es un teorema, que estoy escribiendo, se deduce que la transformación 2 es igual a la transformación 1 inversa. Por lo tanto, esta hipótesis sugiere lo siguiente. Por lo tanto, la transformación 1 actuando sobre el vector B y que puede generar un nuevo vector llamado U, ¿cierto? Esto es posible, ¿sí? Existiendo, bueno, y si existe, junto a esto, y si existe una transformación 2 igual a la transformación 1 inversa, entonces T2 envía, la transformación 2 envía a el vector U de regreso a su preimagen bajo la transformación T. Esto sería T2 evaluado en U, o transformando bajo la 2 al vector U, producirá el vector B. Este es el concepto fundamental en el caso de una definición de transformaciones lineales. Y debe satisfacer tres axiomas. ¿Cierto? Esto también es un teorema. Axioma 1 dice que si la transformada de Rn en Rn es una transformada lineal con matriz estándar asociada a mayúscula, entonces dice que T es invertible, T es invertible, o sea que es, este indicativo donde dice axioma 1 empieza acá, axioma 1, T es invertible, el axioma 2
T es algo conocido como isomorfismo, ¿cierto? La palabra iso significa igual y morfismo significa forma. Entonces, igual, forma. Y axioma 3 se dice que A es una matriz invertible. A es invertible. Por lo tanto, si T es una matriz, si T es una transformación lineal con matriz estándar A y se satisface sobre todo este último axioma, entonces existe, esto sugiere la existencia de transformación inversa con matriz A inversa. Este sencillo teorema es lo que vamos a aplicar a continuación para el siguiente ejemplo. Como los axiomas, ejemplo número 2. Dice acá, sea una transformación lineal T que va de R3 en R3 y que viene dada, bueno, tomando vectores con componentes, x1, x2, x3, clásico vector tridimensional, y produciendo una transformación dada también por un vector tridimensional, eso dice acá, de R3 en R3, dada por primera combinación lineal, 2x1 más 3x2 más x3. Segunda combinación lineal, dice acá 3x1 más 3x2 más x3. Tercera combinación lineal, 2x1 más 4x2 más x3. Bueno, entonces nos van a pedir hallar la inversa. Dada esa transformación, allí primero la matriz estándar A y su inversa, luego hallar su inversa. Bueno, solución. Entonces, vámonos para acá para que se vea la transformación. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es plantear una matriz 3x3, ¿cierto? De espacio de salidas de tercer eh, grado, matriz 3x3. Y esta matriz cuadrada 3x3, ¿cierto? Se conforma, como ya sabemos, con los elementos de cada una de estas componentes, ¿cierto? Fila a fila. El 2, el 3 y el 1 van en la primera. El 3, el 3 y el 1 van en la segunda. Y el 2, el 4 y el 1 van en la tercera. Listo. Bastante sencilla de armar esa matriz. Entonces, a esta matriz, ¿cierto? Vamos a calcularle la inversa. La matriz inversa, bueno, pues ya tenemos, ya que contamos con la ayuda del aplicativo, limpiemos todo y pidámosle aquí al aplicativo que nos calcule la matriz inversa. 2, 3, 1, 3, 3, 1 y 2, 4, 1. Calcúlele la inversa, listo. La inversa dio menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 6, menos 2, menos 3. Eso sería entonces todo lo que habría que hacer para este ejercicio. 1 positivo, ¿cierto? Y 6 menos 2 menos 3. Tercer tema del día de hoy. El tercer tema para la clase del día de hoy se llama bases no estándar y espacios vectoriales en general.
Bueno, definamos dos bases, dos espacios, sean V y W, dos espacios vectoriales de dimensión finita, ¿cierto? En álgebra lineal, pues por lo menos en estos cursos básicos, no se trabajan con espacios vectoriales de dimensión infinita. Sean B mayúscula y B primado mayúscula, dos bases, ¿cierto? Que pertenecen a V y W respectivamente. Entonces, como vemos acá, estas dos van asociadas, estas dos van asociadas. B pertenece a V, B' pertenece a W. Listo. Suponga que la base P está compuesta por los vectores P1, P2, etcétera, hasta Vn. Listo. Esta base tiene n vectores. Y que la transformación lineal T, la cual tiene que ir entre estos dos, ¿cierto? O sea, desde V hasta W, es una transformación, tal que la transformada, la matriz de transformación o matriz estándar asociada es tal que matriz estándar asociada es A igual a, bueno, a 11, a 12, etcétera, a 1n, etcétera, etcétera, a M1, a M2, etcétera, a Mn. Listo. Tiene esa matriz de orden M por N, M filas, N columnas, asociada como matriz estándar, ¿cierto? A esta matriz la vamos a llamar matriz, matriz de la transformación T con respecto, con respecto a las bases P y B primada. Listo. Una forma de hacer un énfasis en la notación es esta. Esta matriz es tal que para todo vector que pertenezca al espacio vectorial B, la transformación que se haga sobre ese vector B puede escribirse como matriz A actuando sobre el vector B, pero este vector B está escrito en la base B. Esta notación significa esto. El vector B está descrito en la base B. Luego, cuando se efectúa la transformación y produce un nuevo vector, ¿cierto? El vector obtenido, que no es más sino la transformación de este vector después de haberla sometido al producto con A, pongámosle W. El vector W que se obtiene estará escrito en la nueva base B primado, o más que nueva es la base del otro espacio vectorial. Entonces, esta notación de acá significa que W está descrito en la base primada. Esta notación de acá significa que V es el que está escrito en la base no primada. Sí, solamente es eso, agregarle unos paréntesis cuadrados y un subíndice para decir en cuál base está representado ese vector. Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos por aquí una transformación de R2 en R2
una transformación de R2 en R2 dada por el vector de entrada, dos componentes x1, x2 y el vector de salida, también dos componentes, específicamente queda x1 más x2, la combinación lineal de la primera entrada, y la combinación lineal de la segunda componente es 2x1 menos x2. Listo. Bueno, aquí ya sabemos que le podemos de una vez identificar la matriz estándar asociada. Entonces, la matriz estándar asociada, ya sabemos que la primera combinación lineal bota los componentes de esa matriz en su primera fila, que aquí sería 1, 1, ¿cierto? Y las componentes la combinación lineal de la segunda entrada nos arroja las componentes de la matriz en su segunda fila. 2 menos 1. Listo, esa matriz ya está. Entonces, ¿qué se hace? Con la matriz, ¿cierto? Vamos a identificar, ¿cierto? La base B. Entonces, esa es la pregunta. Esas son las dos preguntas que nos van a formular acá. Identificar la base B e identificar la base B primada. La base B, ¿cómo se identifica? Bueno, estos dos vectores columna que hemos escrito acá, ¿cierto? Técnicamente escribimos fueron los vectores fila por la transformación lineal dada. Pero uno ya sabe de segundo corte que cuando hablamos de bases, con bases se trabaja es estudiando los vectores columna. Si los vectores columna sugieren que a este vector lo llamemos B1, a este vector lo llamemos B2 y que sean precisamente los que van aquí a pertenecer a la base B. Se escriben 1,2 el primero y 1, menos 1 el segundo. Este el primero, este el segundo. Esa sería la base B. Esta base B tiene que relacionarse con una base B primada, ¿cierto? Entonces, la base B primada va a ser la matriz de transformación idéntica. La matriz idéntica con elementos 1, 0, 0, 1 sugiere que este vector se llame W1 y este se llame W2 y son los que vamos a ubicar aquí y acá respectivamente. O sea, en columna, ¿cierto? 1, 0, 0, 1 va acá, 1, 0, 0, 1 es la base primada. Estas dos bases, ¿cierto? No voy a hacer la prueba de que es una base, ¿cierto? Sabemos que eso, pues, requiere que independencia lineal, que sea generador, ¿cierto? Todo eso, tanto para este, no la voy a hacer. Dice que esta base que vemos acá, llamada B, se llama base no estándar. Mientras que esta que vemos acá se llama base estándar. Todas las bases estándar vienen dadas por la matriz idéntica. Se asocian con la matriz identidad. Todas las bases no estándar se asocian con una matriz que no es la idéntica, ¿cierto? Cualquier matriz A que no sea la misma idéntica. Bueno, entonces, ¿qué se hace con esas dos bases? Listo. Vamos a someter a una transformación para, no sé, cualquier vector. Escribamos la transformación del siguiente vector. Entonces, representación. Representación de un vector. Y escojamos por ahí al vector 1, 2, ya que tenemos aquí el B1, ¿cierto? Pues no escojamos otro más del vector B1, 1, 2 en la base B primada. Bueno, bastante sencillo de hacer. Lo que se hace es lo siguiente. Vamos a transformar el vector 1, ¿cierto? Que es transformada sobre 1,2 y que esta transformación, ¿cierto? Según la definición que vimos por acá, que es esta, que está ahí
resaltador amarillo y azul. Va a decir lo siguiente: produce un vector tal que la primera componente se haya sumando las dos entradas, sume 1 más 2, y la segunda componente se halla duplicando la primera entrada y restándole la segunda. Entonces, 2 por 1 menos 2. Esto da 1 más 2, 3, y 2 por 1, 2 menos 2, 0. Entonces vamos a representar este vector que obtuvimos en esta base primada. Listo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, se sabe que la base primada es el mismo vector unitario y vector unitario J, ¿cierto? Aquí vemos que W1 es el mismo vector unitario y W2 es el mismo vector unitario J. Y todo vector que ya tenga dos componentes, pues se puede representar en términos de I, EJ, sin ningún problema. Pues basta con hacer 3 veces el vector I y sumarle 0 veces el vector J, por el 3, por el 0 que vemos acá. O sea, basta con hacer 3 veces el vector 1, 0 y sumarle 0 veces el vector 0, 1. Ahí ya quedó representado en términos de W1 y W2. Entonces se puede expresar así o se puede dejar 3W1 más 0W2. Son el mismo I, EJ. Ahora el otro vector es este, el 1 menos 1. Vamos a someterlo a lo mismo. Se vuelve a escribir transformación del vector 2, que el vector 2 dice acá es 1 menos 1. Escribimos 1 menos 1. Y de nuevo la transformación dice que sume estas dos cantidades, 1 más menos 1. Aquí que duplique la segunda, ¿sí? 1 menos 1. 1 menos 1, efectivamente. 1 menos 1, ¿cierto? Duplique la segunda. Entonces, duplique la primera, perdón. Duplique la primera, 2 por 1, y súmele la segunda, ¿cierto? Y, perdón, réstele la segunda, menos 1. Entonces, esto me da 1 menos 1, 0, 2 por 1, 2, menos por menos más. 2 más 1, 3. Me dio 0, 3. Este vector me dio 0, 3. Le hago lo mismo que pasó con este, y es 0 en dirección unitaria del I, más 3 en dirección unitaria del J, o también 0 en 1, 0 más 3 en 0, 1, para escribirlo como 0 veces W1 más 3 veces W2. Esa sería entonces la representación de estos dos vectores. Bueno, ¿cómo se organiza esto en una sola matriz? Entonces, para esa operación, ¿cierto? Con estos dos resultados, la matriz que transforma, ¿cierto? La matriz que transforma el vector 1 y el vector 2 escritos en la base primada, queda este 3 y este 0 se escriben en la primera columna. Este 3 y este 0 se escriben en la primera columna. Acá, 3, 0, corresponde a esta. Corresponde a esta, eso. Y este 0 y este 3 va en la segunda columna y corresponderá a esta. 0 y este 3 va acá. Eso sería todo lo que habría que hacerle ahí a esta transformación, ¿cierto? Bueno, cuarto y último tema de la clase del día de hoy. Se llama matrices de transición y semejanza. Matrices de transición y semejanza. Bueno, veamos. Veamos en qué consiste
obtener una matriz de transición, obtener una matriz de semejanza. Entonces, planteémosla desde el ejemplo. Ejemplo número 3 para la clase del día de hoy. Considere la transformación lineal de L dada por transformada T de R2 en R2, dado que se toma un vector de salida en dos componentes, x1, x2, y se genera un vector de llegada 2x1 menos 2x2, menos x1 más 3x2. Listo. Bueno, entonces, halle la matriz de transición, halle la matriz de transición de T con respecto a la base B primada, y la base B primada que me dan es B prima igual a 1,0, 1,1. Bueno, solución. Veamos cómo se hace. Entonces, lo primero, como siempre, hallar la matriz asociada a T. Entonces, matriz estándar. La matriz estándar A es la que uno, como siempre, construye con los elementos de la combinación lineal en la primera fila, 2 menos 2, y los elementos de la otra componente, o sea, la otra combinación lineal, en la otra fila, 2 menos 1 más 3. Listo. Después de esto, entonces, ahora identificamos la base B no primada. La base B no primada tiene que ser la de los vectores I, E, J. Entonces, esta es la base estándar. La base estándar es B conformada por los vectores 1,0, 0,1. Los famosos vectores unitarios I, J. Listo. Entonces, ya teniendo estas dos bases, teniendo la matriz estándar y que nos piden la matriz de transición, ¿cierto? Vamos a construir lo siguiente. Diremos que la matriz de transición, la matriz de transición B primada a la base estándar de R2, que es esta llamada B mayúscula, construimos la matriz P con los vectores, construimos la matriz B con los vectores de B primado, 1, 0 y 1, 1. Estos vectores, llamémoslos vector B1 y vector B2. Así es como se construye una matriz de transición. Vector 1, vector 2. A esta matriz de transición se le saca la inversa. Entonces, su inversa. Vamos al aplicativo y le pedimos que nos calcule la inversa de esa matriz 2 por 2 con entradas 1, 1, 0, 1. Matriz 2 por 2, calcúlele la inversa. La inversa dio 1 menos 1, 0, 1. Entonces la inversa es P menos 1 igual 1 menos 1, 0, 1. Listo. ¿Para qué se le saca la inversa? Bueno, la inversa se le saca para demostrar lo siguiente.
¿cierto? Para obtener lo siguiente. La matriz de la transformación T con respecto a la base B primada se calcula de la siguiente forma. Se llama A primado y se multiplicará P inverso por la matriz A por P. Esta será entonces la fórmula que siempre se va a utilizar para el cálculo de una matriz de transición. Entonces hay que reemplazar. Comencemos con P inverso, que fue 1 menos 1, 0, 1. Sigamos con la matriz A. La matriz A es 2 menos 2 menos 1, 3. 2 menos 2 menos 1, 3. Y concluyamos con la matriz P, que es esta que se alcanza a ver en la parte superior, con entradas 0, 1, 1, entradas 1, 1, 0, 1, que se obtiene tras el producto, el triple producto de esas matrices. Vamos aquí al aplicativo, limpiar, limpiar, esto, limpie, limpie. Toca en orden, ¿no? Primero, ingresemos la matriz P menos 1. No debía haberla borrado, entonces toca ingresarla. 1 menos 1, 0, 1. Ingresemos esta matriz acá. 1 menos 1, 0, 1. Y en la otra, dice matriz B, ingresemos la matriz A. 2 menos 2 menos 1, 3. 2 menos 2 menos 1, 3. Como solo hay dos campos, ¿cierto? En el aplicativo, toca multiplicarlas. Y este resultado hay que multiplicarse por esta última matriz. Es decir, como si llevara el procedimiento de esta manera, habiendo efectuado primero este producto entre estas dos, ¿cierto? Me dio la matriz 3 menos 5 menos 1, 3. 3 menos 5 menos 1, 3. Falta multiplicar entonces esta por 1, 1, 0, 1. Y ahí sí obtener el resultado. En el aplicativo, ¿qué se hace? Vamos allá, limpiamos por aquí, limpiamos por acá, y esta matriz se ingresa en el campo de la izquierda. Insertar en A. Entonces aquí donde dice matriz B, ingresamos la que falta. 1, 1, 0, 1. Ahora sí, se multiplican y este es el resultado que estamos buscando. Dio 3 menos 2 menos 1, 2. Esto sería entonces lo que tendríamos que hacer para encontrar una matriz de transición. Por último, para encontrar una matriz semejante. Entonces, ejemplo 5. Matrices semejantes. Bueno, para calcular una matriz semejante, ¿cierto? Primero hay que definirla. Entonces, diremos lo siguiente. Definición. Dos matrices A mayúscula y A mayúscula primada, de orden n ambas, ¿cierto? No pueden ser descuadradas, tienen que ser cuadradas. Se denominan semejantes si existe una matriz invertible llamada P mayúscula, tal que, y aquí es donde entra la definición que acabamos de ver en el ejemplo anterior y que todavía se ve en la parte superior izquierda. Es exactamente la misma fórmula. A primada igual a P inversa por A
por P. Veamos entonces. Ejemplo, dada la matriz A, está asociada a una transformación lineal 1, 3, 0, 3, 1, 0 y 0, 0, menos 2. Listo. Tenemos esta matriz de transformación. Esta matriz de transformación está asociada a una transformación de R3 en R3. Es la matriz de la transformación lineal de R3 en R3. Bueno, no se especifica cuál, pero pues no es tampoco difícil de construir, de reconstruir, ¿no? En ese caso, pues con la misma matriz la sacamos, ¿cierto? Sería ahí tomar un vector en 3 dimensiones, sea un vector en con coordenadas x1, x2, x3, y decir que la transformación actuando bajo ese vector produce la primera fila, la primera componente, x1 más 3x2 más 0x3. Segunda fila, segunda componente, 3x1 más x2 más 0x3. Y tercera fila, tercera componente, 0 en x1, 0 en x2, menos 2x3. Esa sería la transformación, ¿no? Bueno, no era necesaria, pero supongan que nos la hubiesen dado de esta manera y que con ella se saca la matriz A. Listo. Nos sirve la matriz A. Bueno, entonces, conocida esta matriz, ¿cierto? Y esta matriz está con respecto, esta matriz dada está dada con respecto a la matriz, a la base, perdón, a la base estándar. Ya sabemos que la base estándar es B, los unitarios, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Los unitarios I, J, K. Nos pide encuentre la matriz de transformación de T con respecto a la base no estándar, con respecto a la base no estándar, P primada igual a 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 1. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, con estos vectores W1, W2 y W3 vamos a construir la matriz P, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, la matriz P queda armada como 1, 1, 0, primer vector, primera columna, 1, menos 1, 0, segundo vector, segunda columna, 0, 0, 1, tercer vector, tercera columna. Ahí ya quedó lista la matriz P. A esta matriz P, lo que le hacemos es calcularle su inversa. Entonces, la inversa, vamos al aplicativo, limpiamos todo y le pedimos a la calculadora de matrices que nos calcule la inversa de esta matriz. 1 menos 1, 0, 0, 0, 1. Calcula la inversa. Dijo, un medio es 0, un medio menos un medio es 0 y 0, 0, 1. Listo. Entonces, esta matriz la escribimos acá. P inversa
dio un medio menos un medio positivo, 0, el menos un medio abajo, un medio acá, menos un medio, 0 y abajo 0, 0. Listo. Cuando uno ya tiene la matriz P y la matriz P inversa, ¿cierto? Ya saben, la P se arma con esos vectores, W2, W3, ¿listo? Entonces debemos hallar la matriz de T con respecto a B primada. La matriz de P de T con respecto a la base primada será la fórmula, ahí es donde aplica. A primado igual a la inversa por A por la función, la matriz sin invertir. Hay que entonces decirle al aplicativo que calcule ahorita el triple producto, un medio, 0, un medio menos un medio, 0 y 0, 0, 1 por la matriz A, que como vimos aquí en la parte de arriba, era 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 0, menos 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 2. Y luego esta, la sin invertir, 1, 1, 0, 1, menos 1, 0 y 0, 0, 1. Bueno, vamos al aplicativo. En el aplicativo ya tenemos una, de hecho dos, ¿no? Porque esta que ven acá es la matriz P, sería la última. Entonces voy a pedirle que haga un intercambio. Esa es la última. O, pero es que ahorita necesito llenar este espacio. No, toca limpiarlo. Más bien conservo esta. Esta matriz que conservo sí va ubicada en la primera posición. Listo. Y esta no la borro, la dejo ahí. Entonces la dejo acá. Aquí en la segunda posición va es la matriz A. 1, 3, 0. 1, 3, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0. Y abajo 0, 0, 2. Listo. Estas dos hay que multiplicarlas, ¿cierto? Esta por esta, las multiplico y me da esto. 2, 2, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 2. Entonces, bajo aquí la pantalla y escribo lo que me va dando. Igual. Entonces, el producto entre estas dos me dio 2, 2, 0, 1 menos 1, 0 y 0, 0, 1, 2. Listo. Aquí está. 2, 2, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 2. Es al contrario el signo, ¿no? Aquí, este el negativo y este el positivo. Bueno, esta matriz ahora toca multiplicarla por esta. Y esta matriz 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, no está aquí en el aplicativo. Bueno, no se ve en el aplicativo, ¿no? Tocaría limpiar acá y en la primera matriz ingresar el último resultado, que fue A. Insertar en A, acá. Aquí tiene que ir esta, ¿cierto? Aquí tiene que ir la matriz 1, 1, 0, ta, 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 pero esa no la vemos, ¿no? Recordemos que esa matriz salió de la inversa, ¿cierto? Miren acá, esta que está acá salió de la inversa de la que necesitamos. Entonces, ¿qué hago? Como necesito es la inversa, la inserto en B. Aquí donde ya quedó insertada en B, le calculo la inversa. Esta sí es la que necesito. Entonces puedo limpiar acá y decirle insértela en B. Con esto pues ya eh, puedo efectuar el producto que me hace falta y ese producto me da 4, 0, 0, 0, menos 2, 0 y 0, 0, 2. Da este resultado. 4, 0, 0, 0, menos 2, 0 y 0, 0, menos 2. Esto que obtuvimos acá se denomina matriz diagonal.
por lo que claramente vemos, no tiene números, o más bien tiene todos sus números iguales a cero en la triangular superior y en la triangular inferior. Y en la diagonal principal da cantidades distintas de cero. Matriz diagonal. Listo. Esta matriz diagonal, en los videos que están explicados ahí en detalle con varios ejemplos, que son los últimos, los que corresponden a la unidad número 7, es a lo que se le conoce como valores propios. Estas cantidades son los valores característicos, eigenvalores o valores propios. Y eso lo pueden revisar. Hay 3 videos sobre valores propios, que son los 3 últimos que están en esa lista de reproducción, para que ya con esto demos por concluido el curso. Listo, ingenieros. Por hoy entonces ha sido todo.